Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Desiguales por Diseño, Transiciones Familiares e Inequidad del Sistema Escolar, en el cual será el lanzamiento de un conjunto de resultados arrojados por la encuesta de transiciones y trayectorias escolares en Chile, elaborada por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva es un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, siendo un centro de excelencia, el cual tiene como misión la investigación, transferencia y promoción de conocimiento de distintas disciplinas para alcanzar una educación inclusiva y de calidad. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde. A Verónica López Leiva, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y Académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Saludamos también a Juan Carlos Ullanedel, investigador principal de la línea Trayectorias y Transiciones de nuestro centro. Además es director y académico del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad Andrés Bello. Además de Verónica y Juan Carlos, quienes serán los encargados de presentar los resultados de este estudio, nos acompañan para comentar los hallazgos de esta encuesta Francisca Morales, psicóloga y oficial de educación de UNICEF Chile, y Pamela Meléndez, abogada de la Unidad de Estudios y Gestión de la Defensoría de la Niñez. Desde ya un agradecimiento a Pamela y a Francisca por acompañarnos esta tarde. Saludamos también a Natalia Ortiz, quien nos acompañará en esta transmisión con la lengua de señas chilena. Un gran afectuoso saludo para ustedes, así como a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión a través del Facebook Live del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del canal de YouTube Edu Inclusiva TV. La dinámica de este webinar será la siguiente. En primer lugar, será el turno de Verónica y Juan Carlos para la presentación de resultados del estudio, para que luego nuestras invitadas puedan comentar lo previamente expuesto, y finalmente abriremos un espacio de conversación entre nuestros panelistas y la audiencia que nos acompaña. Así que desde ya les invitamos a que puedan dejar sus comentarios, preguntas y reflexiones, tanto en el chat de Facebook como en el chat de YouTube. Para comenzar, y a modo de introducción, y entrar de lleno a este trabajo, queremos presentar el siguiente video mediante el cual presentamos el estudio Desiguales por Diseño, Transiciones Familiares e Inequidad del Sistema Escolar. El derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales. Las personas aumentan las posibilidades de acceder a otros derechos gracias a las herramientas que la educación les puede entregar. En Chile, solo el 13,9% de los escolares de enseñanza media posee una trayectoria educativa regular. Es decir, continúa con los mismos compañeros a lo largo de su ciclo escolar. La posibilidad que tiene un niño o niña en Chile de tener una trayectoria continua y lineal en el tiempo ya es baja, más aún para los estudiantes más vulnerables. Los efectos de estas trayectorias irregulares en el logro educativo son negativos y aumentan la probabilidad de repitencia y deserción. La evidencia científica demuestra que en Chile hay un diseño institucional que permite y sostiene la desigualdad. Dependiendo de en qué clase social se nace o a qué escuela se asiste, hay un sistema de organización y clasificación escolar que desarrolla, exacerba y legitima las desigualdades en lugar de reducirlas. Pensar la escuela globalmente implica comprender el rol que cumple mitigando problemas sociales,
y en el fortalecimiento comunitario y la formación ciudadana. Para lograr una educación inclusiva, es necesario asegurar trayectorias educativas, generando condiciones de acceso, pero también de permanencia, aprendizaje, promoción y participación para todos los niños, niñas y jóvenes. El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación. De este modo, con este video, damos paso a la presentación del informe Desiguales por Diseño, Transiciones Familiares, Inequidad del Sistema Escolar, para lo que dejamos con ustedes a la directora del Centro Edu Inclusiva, Verónica López, y al investigador principal de la línea Trayectorias y Transiciones de Estudiantes, Juan Carlos Ollanede. Adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a todas, a todos. Muchas gracias, Francisca y Pamela, por estar aquí hoy día presentes con nosotros comentando este informe, cuya versión extendida va a estar disponible después de este webinar en la página web del Centro Edu Inclusiva, www.eduinclusiva.cl. Yo les voy a contar brevemente el contexto en el cual se sitúa este informe, para lo cual, Juan Carlos, si puedes comenzar a presentar. El video básicamente mostró de manera multimedial muy bien cuál es ese contexto. Nosotros hemos denominado a este informe Desiguales por Diseño, un poco provocando de manera provocativa una discusión que queremos instalar, que queremos iniciar respecto de las maneras en que nuestro sistema educativo instala y reproduce ciertas desigualdades que pareciera que vienen dadas antes que los estudiantes siquiera pisen, ¿cierto?, en nuestras aulas y nuestros colegios. Así entonces, siguiente, la encuesta, cuyos principales resultados vamos a ver ahora, tiene por objeto poder caracterizar algunas de las transiciones, no solamente escolares, sino también que viven los estudiantes en relación a las transiciones de sus familias, pero también del sistema escolar y cómo éstas afectan sus trayectorias escolares. En primer lugar, me gustaría muy brevemente compartir con ustedes esta imagen, cuya metáfora hemos utilizado cuando lanzamos junto con otros centros de investigación el Observatorio por las Trayectorias Educativas, bajo la idea de que en realidad si la educación es un camino, para algunos, lamentablemente para muy pocos en Chile, es un camino que es lineal, que es regular, y que es básicamente en ascenso si lo consideramos como avanzar en términos de los niveles de enseñanza. En realidad, cuando hablamos de trayectorias educativas, bajo esa idea, bajo ese concepto, lo que está a la base es la crítica a las concepciones sobre deserción, dropout, como algo que dependa del individuo, de su familia, de los contextos. Sabemos que hay condiciones que son adversas, pero justamente poner el foco en las trayectorias significa poner el foco en las condiciones que permiten que todos los niños, niñas y jóvenes puedan no solo estar, acceder a la escuela o al sistema educativo en general, sino también permanecer en ella, aprender, participar, poder avanzar y finalmente poder egresar, y que ese egreso sea habilitante para sus proyectos de vida. Eso requiere entonces que el Estado sea y actúe como garante del derecho a la educación para todos, una educación que debe ser entendida, diseñada, implementada y evaluada en términos integrales, desde una mirada amplia. En nuestro Centro de Investigación para la Educación Inclusiva sostenemos esa visión amplia acerca de la inclusión en educación, que requiere mirar las condiciones no solo de infraestructura, sino también del currículum, de la formación ciudadana, de la convivencia democrática, en general del desarrollo integral, que permita de alguna manera ir visualizando cuáles son las piedras en el camino e ir eliminando esas piedras en el camino que la teoría de inclusión entiende como barreras
para el aprendizaje, barreras para la participación y promoción. Entonces, bajo ese concepto, sabemos que en Chile el sistema educativo ofrece a los estudiantes un proceso, un camino, ¿cierto?, que genera transiciones. En el siguiente sentido, a lo largo de su ciclo vital, pensando en los estudiantes en su desarrollo vital, ellos tienen que ir a la escuela, ¿cierto? La escuela es obligatoria. Pues bien, la menor parte de nuestros estudiantes termina la enseñanza media con los compañeros de curso con que comenzó en primero básico. En realidad, solo el 14% de ellos, según un estudio Treviño, se gradúa a tiempo y con los mismos compañeros de curso. Por lo tanto, podemos pensar que desde ese punto de vista la estabilidad escolar, esa idea de una trayectoria lineal y continua, en realidad es un mito y es también un privilegio reservado para pocos. Ahora, no son solo las escuelas, sino también las familias las que transitan. Se cambian, se mudan de lugar, cambian la composición familiar, las familias se fragilizan y también se potencian. Y en ese marco es que nos hemos preguntado por cuáles son y cómo afectan las transiciones familiares a las transiciones escolares y viceversa. ¿Cuáles son esas transiciones escolares? ¿Cuáles son las transiciones familiares? ¿Cuáles son sus correlatos y sus efectos en el mediano y largo plazo? Y entonces ahora dejo con ustedes a Juan Carlos Ollanedel, quien lideró como investigador principal de la línea 7 el estudio sobre trayectorias y transiciones estudiantiles. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven en este momento. Muchas gracias también a nuestras comentaristas, a Francisca y a Pamela por estar con nosotros hoy. Y también quisiéramos desde ya agradecer a las miles de personas que participaron en el estudio, respondiendo, facilitando los procesos, y también, por cierto, al equipo de Inclusiva, a los demás colegas que participaron en la construcción de este estudio, que no es solo un estudio que mira las trayectorias, o sea, ese es su objetivo final, es ver cómo ocurren estos senderos que mencionaba Verónica, y cómo se caracterizan y qué los afecta. Por cierto, estos senderos en esta situación especial que hemos tenido entre el año 2019 y a nivel mundial, probablemente hagan que estos caminos sean incluso más extraños y más difíciles de andar que como fueron inicialmente en el diseño original del estudio. Una de las cosas que sabemos es que las transiciones o los cambios a los cuales nos enfrentamos, los hechos vitales estresantes, donde tenemos que reestructurar nuestra personalidad, tenemos que reestructurar nuestra identidad, afectan la forma en que los seres humanos definimos nuestro mundo y nuestra identidad. Esto es particularmente claro en el caso de los niños, niñas y jóvenes. Y que éstas pueden también permitir el crecimiento personal o también el deterioro y la fractura de la identidad. En este marco y señalando y tomando lo que decía Verónica, lo que nos interesó ver, o nuestro primer desafío era ver en qué medida estas transiciones o estos cambios que están diseñados en el sistema educativo afectan en mayor o menor medida o facilitan en mayor o menor medida la consecución de transiciones exitosas, o en este sentido de lo que uno esperaría, son trayectorias ascendentes a lo largo del tiempo. En este caso, y en particular en este estudio, lo que les vamos a presentar son las trayectorias, o sea, son las transiciones, y son la cantidad de transiciones y variedad de transiciones que enfrentan los diferentes estudiantes a lo largo de Chile o de las características del sistema educativo. En este caso en particular, nos hemos enfocado en dos tipos de diferencia. En el informe general podrán encontrar muchísima más información, pero hemos querido enfocarnos en dos temas, en sexo y en nivel socioeconómico. En este caso identificado a través de dos niveles o dos indicadores, que es la dependencia del establecimiento y por otro lado es el índice de vulnerabilidad escolar. El índice de vulnerabilidad escolar es un indicador que desarrolla UNAEP y que permite principalmente identificar la cantidad de niños que tienen o que son sujetos de ayuda o de acción pública. Entonces, en la medida que encontramos colegios con índices de vulnerabilidad escolar más altos,
significa que en esos colegios se concentra la mayor cantidad de niños vulnerables sociales. En ese sentido, el objetivo de este estudio es identificar las transiciones escolares a partir de estas características y ver en qué medida esto se asocia con las trayectorias educativas. Este es el puntapié inicial de los resultados del estudio. El estudio tiene múltiples dimensiones que apuntan a una caracterización de las trayectorias educativas, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar particularmente en las transiciones y particularmente en las transiciones familiares. ¿Cuáles son las características de la encuesta? Se realizó en las 16 regiones del país, participaron más de 20.000 personas, más de 5.000 apoderados, más de 15.000 estudiantes, y logramos entrevistar o representar a los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. En este sentido, lo que busca la encuesta, las características de la encuesta nos permiten hacer algo que es poco usual, que es poder relacionar, por una parte, lo que nos cuentan los niños, la voz de los niños, y por otro lado, lo que dicen los padres y lo que dicen los apoderados. O sea, lo que dicen los padres y apoderados y lo que dicen los profesores. Esto nos permite generar o tener una característica bien interesante, o el estudio a partir de eso tiene una característica bien interesante. En general, nosotros tendemos a mirar las características, las posibilidades de mejora de la educación en uno de los actores, pero no los vemos como un sistema integrado donde todas las personas participan, donde las culturas escolares se construyen a partir de la relación entre los propios estudiantes, entre los estudiantes y los profesores, entre las características, las relaciones del director y los profesores, y tendemos a identificar solamente algunos de los actores como elemento crítico. Entonces, por ejemplo, en temas de gestión escolar se piensa que son los directores, los principales, sin necesariamente ver el espacio relacional entre directores, profesores y apoderados, también como un eje en el cual se puede desarrollar o entender los resultados, por ejemplo, de convivencia escolar, de aprendizaje, o básicamente cultura escolar. Y de la misma forma, intentamos realizar esto al interior de cada establecimiento. Los resultados que ustedes van a ver van a tratar de identificar a todos estos actores. Vamos a identificar a los niños de primer ciclo básico, vamos a identificar a aquellos en segundo ciclo básico, vamos a identificar a los adolescentes en enseñanza media, a los apoderados, a los profesores y a los directores. Como les decía, o como mencionamos anteriormente, generalmente cuando nosotros pensamos en educación tenemos una idea de un camino lineal que va desde el primer ciclo básico, incluso desde la educación preescolar, y avanza de manera lineal en el caso de aquellos que llegan a los últimos espacios del desarrollo educativo hacia el posgrado o el doctorado. Sin embargo, es poco lo que sabemos respecto a cómo son estas trayectorias en el mundo real. Sí sabemos, por ejemplo, que existe una gran cantidad de niños que se cambia de colegio en alguna parte del ciclo vital. Es lógico que eso ocurra, por ejemplo, al final de la educación escolar y el paso a la educación superior. Sin embargo, también ocurre al interior de los establecimientos, por ejemplo, a través de los cambios de escuela, a través de las escuelas de ciclo corto, etcétera, que generan u obligan a los niños a repensarse y a representarse dentro de una comunidad. En otras palabras, a reinventar su identidad en un espacio social. En ese sentido, lo que quisimos ver es en qué medida ciertos elementos, por ejemplo, lo que nosotros denominamos en genérico, hay factores no cognitivos, pero desde las capacidades emocionales, el bienestar subjetivo, la resiliencia, etcétera, nos ayudaban a predecir el éxito o no de estas trayectorias, de estos cambios y básicamente el resultado de este periodo de transición. Sin embargo, y esto es el resultado general del estudio, nos dimos cuenta que el primer supuesto que teníamos, que es que en realidad los cambios eran solo en la escuela, debían o merecían ser examinados. Y en ese marco es donde llegamos a nuestra primera sorpresa en el estudio, que fue identificar que principalmente tenemos una alta tasa, una alta proporción de niños que reportan tener transiciones. Y esas transiciones van desde el cambio de escuela, que en este caso se entiende desde el prebásico al nivel básico inicial,
pero también transiciones de índole familiar, como el nacimiento de nuevos miembros del hogar, cambios de casa y también cambios en la estructura de la familia. En este caso no encontramos mayores diferencias, bueno, hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto a cambiarse de colegio, pero no en no en las otras áreas. Sin embargo, cuando miramos esto desde la perspectiva de la estructura del sistema escolar, nos damos cuenta que en aquellos espacios menos vulnerables o en aquellos establecimientos menos vulnerables, las transiciones tienden a ser menores en algunas características particulares. Por ejemplo, en los cambios de establecimiento. No así, por ejemplo, en el caso del nacimiento de nuevos miembros del hogar. Sí podemos ver diferencias importantes en términos de cambios en la constitución familiar. Y en ese sentido, lo que vemos es que efectivamente en los establecimientos más vulnerables, además tenemos una mayor proporción de niños que reportan el efectivamente pasar por transiciones que son problemas familiares importantes. O sea, cuando, por ejemplo, los padres dejan de vivir juntos, esto efectivamente se convierte en un quiebre vital o un hecho vital estresante para los niños. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver, y esto en realidad es la tendencia general a lo largo del ciclo escolar, podemos ver una situación similar también en los niños de tercero y cuarto básico. Podemos ver, por ejemplo, que en en los establecimientos con mayor IBE tenemos mayor cantidad de cambios de colegio, mayor proporción de familias que no viven juntas. Eh, tenemos, claro que además, como señalaba Verónica, además de un camino ya pedregoso en términos de cambios de estructura escolar, tenemos también la necesidad de dar cuenta de estas dificultades específicas que los niños traen y que no necesariamente se remiten específicamente a la experiencia escolar, pero que sí, sin duda, las afectan. Podemos ver una situación similar en los niños de quinto y octavo básico, y esta tendencia se ve más clara, por ejemplo, en el tema de los divorcios, la separación de los padres, cambios de casa, desempleo por prolongado de los padres. Y básicamente lo que vemos es que los niños que asisten a establecimientos con mayor IBE tienden a tener también una vida más compleja y más difícil, no solamente en la escuela, sino también en la casa. Y bueno, esta historia la podemos ver también en el caso de los estudiantes de enseñanza media, principalmente en el tema de los cambios de colegio, donde la situación varía un poco, pero sí podemos ver, por ejemplo, que el desempleo y los cambios en la situación socioeconómica también son mayores en aquellos establecimientos con mayor vulnerabilidad escolar. Al preguntarle exactamente la misma situación a los padres, nos damos cuenta que la situación es similar. O sea, esta historia no es solamente la historia de un actor, sino que los padres también nos cuentan que en los niveles o en los establecimientos con mayor vulnerabilidad escolar, efectivamente hay mayores proporciones de separaciones, mayores proporciones de cambios de casa y mayores situaciones de desempleo prolongado de los padres, o en este caso de los adultos responsables. Cuando les preguntamos a los profesores respecto de situaciones similares, encontramos que la historia es parecida. O sea, básicamente lo que tenemos es que en general quienes son parte de las comunidades escolares de establecimientos con alta vulnerabilidad o con mayor vulnerabilidad escolar, eh, tienen no solamente una experiencia escolar más compleja, sino que también tienen vidas más complejas. Eh, y eso significa que necesariamente, si queremos igualar la cancha, si queremos resolver algunos de estos elementos, tenemos que considerar quiénes son nuestros beneficiarios, quiénes son aquellos que están en estos establecimientos. Y acá creo que hay un elemento que es muy importante, porque lo que vimos fue una primera idea, es cómo está esta situación, o qué pasa, cuáles son las trayectorias, o cuáles son las transiciones que los miembros de estas comunidades escolares viven. Y nos podemos dar cuenta que efectivamente en los establecimientos educacionales con mayor vulnerabilidad escolar, encontramos también una mayor cantidad de problemas eh, o de transiciones familiares que sin duda interactúan con aquellas que ocurren al interior de la escuela.
Sin embargo, hay un elemento que es crucial, que es cuando llegamos a la parte de las expectativas, que son el reflejo de las comunidades educativas. Y por una parte vemos aquello que usualmente no se dice, que son los problemas que llegan de la casa a la escuela, sí podemos ver que también hay diferencias importantes cuando pensamos en qué va a pasar con quienes forman parte de la comunidad escolar. Y acá es cuando empezamos a ver que cuando hablamos de desigualdad por diseño o de la idea de desigualdad por diseño, no se trata solamente de que efectivamente las personas que van a establecimientos escolares con niveles de vulnerabilidad diferentes, efectivamente traen niveles de vulnerabilidad social y familiar diferentes, sino que también al interior de las comunidades educativas existen expectativas diferentes para quienes participan de esta comunidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Acá lo que vemos son expectativas de los profesores respecto a sus estudiantes y a sus propios hijos. Entonces, eh, en los establecimientos de IBE bajo, eso significa aquellos que no tienen vulnerabilidad o son de muy baja vulnerabilidad, nos damos cuenta que las expectativas de los profesores es que gran parte de sus estudiantes terminen en la universidad, incluso mayor que la de sus propios hijos, que la que ellos tienen sobre sus propios hijos. Sin embargo, cuando avanzamos en el nivel de vulnerabilidad escolar de los establecimientos, nos damos cuenta que la situación es inversa. Entonces, imagínense lo complejo que debe ser para alguien que está permanentemente trabajando en una comunidad escolar, educando a sus estudiantes, y tener expectativas tan bajas de finalmente de los resultados que este proceso va a hacer, o de los resultados finales de esta trayectoria escolar. Entonces, cuando miramos ya no solamente las cargas de la casa, sino que también miramos las expectativas que se crean en la escuela respecto al futuro y a las trayectorias de los estudiantes que participan en estas comunidades, nos damos cuenta que el tema es un poco más trágico. Entonces lo que podemos ver, por ejemplo, son diferencias brutales entre los profesores que participan en comunidades escolares con baja vulnerabilidad y sus expectativas respecto a sus estudiantes, con aquello que ocurre con los mismos profesores o personas que ocupan el mismo rol en establecimientos de alta vulnerabilidad. En otras palabras, los profesores creen que 8 de 10 van a llegar a la universidad en un establecimiento con muy baja vulnerabilidad y solamente de 2 a 3 de 10 van a lograr llegar a la universidad o la educación superior en sus comunidades. Eso no solamente da cuenta de que no es solamente un problema factual, sino que también hay un problema de expectativas y básicamente de horizonte de largo plazo. ¿Cuál es el sentido que tienen esos profesores tratando de trabajar ahí? Cuando vemos el tema con los directores, la situación es igual de trágica. Y esto es dramático. O sea, imagínense que son personas que están permanentemente trabajando en las comunidades escolares tratando de ejercer su profesión y hacer lo mejor posible. Entonces, cuando nos encontramos con que no tienes la expectativa de que tu trabajo va a llegar a alguna parte, que tus estudiantes van a poder efectivamente avanzar en su trayectoria educativa, es descorazonador. Y lo mismo pasa con los apoderados. Vemos que las expectativas de los apoderados en los sistemas escolares, según el establecimiento en el que participen sus pupilos, son también diferenciales. O sea, aquellos apoderados de establecimientos con bajo IBE tienen altas expectativas respecto a la trayectoria de sus estudiantes o de sus pupilos, de su hija o hijo. Mientras que aquellos que forman parte de comunidades y de establecimientos con alta vulnerabilidad tienen claro y tienen bajas expectativas respecto a que a sus hijos les vaya bien. Entonces, cuando pensamos cuál es este espacio o cuál es esta trayectoria, incluso no solamente tenemos un problema de piedras y de peñascos, sino de simplemente la altura es el cerro que queremos subir. O este camino ascendente en realidad se ve más bien plano para una parte importante de la población que forma parte de las comunidades de establecimientos de alta vulnerabilidad escolar. En términos simples, y para cerrar esta historia, como les decía, un poco descorazonadora, o sea, los resultados nos cuentan que en aquellos establecimientos más vulnerables, básicamente la gente tiene una vida más compleja, pero además tiene menos expectativas respecto a los resultados del sistema escolar,
nos confirma que desde ya antes de la pandemia las escuelas estaban lidiando, o no solamente estaban lidiando con temas escolares, las escuelas se hacen cargo de una serie de otros elementos asociados a la vida de los niños e incluso de la vida de las familias. Por otro lado, los desafíos que las transiciones familiares plantean afectan más a los estudiantes que asisten a escuelas más vulnerables y que además probablemente no tienen las capacidades instaladas o están en una desventaja para abordar esos desafíos. Las escuelas de alto nivel no solamente enfrentan problemas de índole escolar, no solamente enfrentan el tema de cómo entregar mayor aprendizaje o mayores competencias para resolver problemas lógico-matemáticos o el lenguaje, sino que también tienen el rol de ordenarles el mundo a estos niños y ordenarles el mundo a estas familias para permitir el aprendizaje. Y además lo hacen con con bajas expectativas de los padres que llevan a sus hijos a estas escuelas, con bajas expectativas de los profesores que participan y que tratan de hacer lo mejor que pueden dentro de esas escuelas, y también de los directores. Entonces lo que tenemos, y acá nos hacemos la pregunta respecto a cuál es la idea de desigualdad por diseño, o por qué sale esta idea o este concepto, es básicamente porque aquellas familias que tienen más cambios terminan en establecimientos que no necesariamente tienen la capacidad para dar cuenta de esos cambios, y además con comunidades educativas que tienen muy bajas expectativas respecto a sus propios resultados posibles. Entonces lo que vemos es básicamente una concepción o de pesimismo radical o de profundo heroísmo en términos de intentar que algunos de estos niños, o de estas niñas y jóvenes, sean capaces de tener trayectorias ascendentes. Eso en el marco de familias que tienen estabilidad laboral, que reportan diferencias significativas en la situación o la composición familiar, y también casos de desempleo prolongado, que efectivamente además ocurren más en el caso de los hogares con jefatura femenina. Entonces, parte de esta primera historia de las transiciones escolares pasa también por considerar quiénes llegan y cuáles son sus historias de vida y cómo la escuela lidia con estas historias. Y lamentablemente nuestros resultados dicen que las abordan más bien con pesimismo. Y en ese sentido, cosas que sabemos, que los y las estudiantes en situación de alta vulnerabilidad, que van a los colegios con mayores niveles de vulnerabilidad escolar, se mueven más de colegio, de casa, de cuidadores, de estilo de vida, de identidad. Y además funcionan o se integran ambientes donde no existe una idea de eficacia colectiva o de la noción de que efectivamente pueden llegar a tener trayectorias ascendentes. Volviendo a la idea original de Verónica, las escuelas que concentran estudiantes en situación de alta vulnerabilidad reciben estudiantes ya no solamente con más piedra en el camino, sino que se van a encontrar con una carretera que es plana y no con trayectorias ascendentes. Y en ese sentido, el concepto de cuáles son los espacios de los que se hace cargo la escuela respecto a transiciones familiares y cambios que ocurren con mayor velocidad y con mayor frecuencia en segmentos más desfavorecidos, terminan y se encuentran al interior de las escuelas con comunidades escolares donde los apoderados, los profesores y los directores tienen bajas expectativas respecto a cuáles son los posibles logros que se pueden conseguir siendo parte de esa comunidad. En ese sentido, consideramos que la desigualdad por diseño no es solamente una desigualdad de origen, sino también es una desigualdad que se manifiesta y se enquista y se cristaliza en la cultura escolar de los establecimientos de mayor vulnerabilidad. En otras palabras, aquellos que tienen el camino más difícil, en vez de ayudarles sacándoles cargas de la mochila, sacándoles piedras del camino, asumimos que no van a ser capaces de subir un peldaño más y simplemente los olvidamos.
Y este olvido, y esta falta y esta diferencia crítica en expectativa, es manifiesta en los diferentes estamentos que componen la comunidad escolar. En ese sentido, acá vuelvo a la idea original, es cuando nosotros vemos en qué medida los establecimientos son capaces de mejorarle la vida a los estudiantes y de avanzar en ese escenario de trayectorias lineales, que es lo que en general nosotros pensamos que es un proceso educativo, nos damos cuenta que en realidad, incluso para quienes participan de las comunidades con mayor vulnerabilidad escolar, se trata de un camino que tiende a ser más bien plano y de una trayectoria plana más que una ascendente. Y eso derechamente descorazonado. Verónica, te deseo la palabra. Entonces, como para ir cerrando, nos parece que las implicancias de estos resultados son importantes de discutir porque no solamente guarda relación con el efecto propiamente educativo, esto no estamos mirando los resultados en rendimiento o en el propio ascenso, ya hay suficientes estudios de eso, sino en la expectativa y sobre todo en las condiciones, ¿no? Las transiciones escolares, las transiciones familiares como una de las condiciones antes de llegar a examinar el propio proceso educativo. Claramente esto tiene implicancias para las trayectorias escolares y más allá de lo escolar educativo. La pregunta que mostramos, porque hay otros resultados también que guardan relación con la percepción de violencia, con la percepción de satisfacción, de bienestar, etcétera, que también se ven disminuidos en los estudiantes que asisten a las escuelas con mayor IBE. Nos gustaría como discutir el hecho que no solamente tiene efectos, los cuales vamos a estudiar a lo largo de los próximos 5 años respecto a las trayectorias escolares y educativas, sino que también las tienen para los propios procesos de construcción de su identidad y también para los procesos sociales de cohesión y de inclusión social, más allá de la inclusión educativa. Y aquí, si puedes ir a la siguiente, un tema como importante a modo de conclusión es que en realidad algo que no mostramos en los gráficos, que también están en los resultados que ustedes pueden descargar, como les decía, es que también, además de una mayor cantidad de cambios, de mayor movilidad, pareciera entonces que la movilidad es la norma, la diversidad de trayectorias y de caminos es la norma. Además, se reporta mayor cantidad de reportes de violencia y menores niveles de satisfacción en distintas áreas que luego nuestras comentadoras seguramente van a comentar. Continúa, porfa. Y esto nos trae como a modo propositivo las siguientes inquietudes y propuestas, porque la pregunta es, no nos podemos quedar en la constatación de un determinismo social que se viene estudiando desde las ciencias sociales desde hace más de 4 décadas, ¿no? Sino que tenemos que avanzar en preguntarnos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y para eso las teorías sobre inclusión social, inclusión educativa desde modelos sociales, nos hablan de las barreras. Ahora, las barreras son materiales, infraestructura, una rampa, ¿sí? Pero también son inmateriales, como la expectativa. La expectativa es qué pienso yo que va a ser el futuro de mi hijo, de nuestros estudiantes. Y esas son modificables, se pueden transformar, es difícil de hacerlo, pero ahí también los propios modelos sociales y los autores como Booth y Ainscombe que nos hablan de la tríada, ¿cierto?, entre las prácticas, las políticas y las culturas, que cuando van de la mano van modificando justamente las expectativas. ¿Por qué son importantes las expectativas? Porque hay una vasta literatura en el ámbito de la psicología educativa que da cuenta de cómo la forma en que nosotros pensamos tiende a buscar sesgos de confirmación, así buscamos luego confirmar si tengo bajas expectativas educativas, eso va generando prácticas educativas que son más planas, como señalaba en la metáfora que siguió trabajando Juan Carlos. Ahora, hay otra barrera que es importante de destacar y que nos parece que en el contexto ¿cierto?, del debate constituyente y también del debate presidencial es necesario abordar y que forma parte de uno de los nudos críticos de nuestro centro, identificado por el Centro de Inclusiva, que es un modelo educativo basado en un sistema de mercado que a través del voucher genera, busca y promueve la competencia entre escuelas vía el School Choice para captar matrícula y asistencia. Esto lo que hace es generar, provocar, promover, buscar, incentivar, ¿cierto?, felicitar la movilidad estudiantil. Y con eso atenta contra la estabilidad
la cohesión y por tanto la coherencia no solamente escolar, sino también de los propios estudiantes. Esta idea que decía Juan Carlos de hacer inteligible el mundo, si, es más difícil si mi mundo constantemente va cambiando más en relación a con quién vivo, dónde vivo, en qué colegio estudio. De ahí que nos parece importante y necesario, continúa porfa, el análisis que juntos podemos realizar, continúa porfa, respecto de la relación que hay entre transiciones y trayectorias educativas. Como les señalamos nosotros en el Centro de Inclusiva, estamos trabajando con la fusión, digamos, de la base de datos que generó el conjunto de estas encuestas con la información disponible en el sistema escolar respecto de las trayectorias educativas de los estudiantes a lo largo de los distintos ciclos de enseñanza y conjunto con los factores no cognitivos que estudiamos junto con la encuesta, vamos a poder ir dimensionando y también aportando al conocimiento respecto de cuáles son esas transiciones, cuáles son sus correlatos y qué efectos van teniendo para distintos grupos. Invitamos entonces a quienes quisieran también trabajar con nosotros, por ejemplo, a través de postdoc o de relaciones colaborativas, tanto desde la investigación como desde las políticas educativas y políticas públicas, más allá incluso de las educativas, a poder hacer uso también de la información que ha generado esta encuesta, cuyos resultados descriptivos les acabamos de entregar. Muchas gracias. Y ahora pasamos a los comentarios. Muchas gracias, Verónica, Juan Carlos, por compartir estos importantes resultados que sin duda son de importancia y de urgencia, ¿no? Yo creo que es bien interesante cómo el tener las voces de los distintos actores educativos y particularmente la de los estudiantes nos permiten hacer una lectura comprensiva, ¿no? De poder entender cómo hay unas lógicas de acción que actúan en la escuela, generando las situaciones que hemos mirado, y que nos desafían, por lo tanto, como sociedad a resolver los graves problemas de desigualdad que se expresan en la forma de vida tanto de niños, niñas y adolescentes como sus familias. A continuación, daremos paso a los comentarios de nuestras invitadas. El año 1990, nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que implica el compromiso del Estado para que cada niño, niña y adolescente pueda desarrollar y expresar al máximo sus potencialidades mediante la promoción, resguardo y reparación de sus derechos. Para comentar los resultados de este estudio, dejamos con ustedes a la oficial de educación de UNICEF Chile, Francisca Morales. Adelante, Francisca. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, primero agradecer la invitación y la confianza por invitarme a este espacio a compartir algunas reflexiones respecto del estudio y felicitar al equipo no solo por este trabajo que está partiendo, iniciando todo un proceso largo de estudio de trayectoria en que sin duda nos entregan elementos fundamentales para ir entendiendo lo compleja que es la realidad que se vive al interior de las escuelas y en la vida de los niños, ¿no? Y que puede terminar en muchos casos en una salida de los adolescentes, principalmente del sistema escolar, interrumpiendo su trayectoria educativa y su proyecto de vida de manera muy dramática y a veces irreversible. Entonces, toda esta información que sirva para entender qué es lo que pasa, qué es lo que está ocurriendo que no vemos, es fundamental para poder avanzar en términos del abordaje y la prevención del fenómeno de la exclusión educativa. Como tú bien decías, la Convención de los Derechos de los Niños que suscribimos como país el año 90, de alguna manera establece ciertos mínimos, ¿no? Que garantizarían y que son el acuerdo mundial de lo que garantizaría que un niño, niña o adolescente se desarrolle plenamente. Pero también nos establece un horizonte que aún para Chile es un horizonte lejano y que tiene que ver con que todos los niños, niñas y adolescentes, independiente de su sexo, nacionalidad, situación socioeconómica, ideología, orientación sexual, etcétera, puedan cumplir con esa expectativa de que se desarrollen plenamente y que ejerzan todos sus derechos. Todavía tenemos
una situación de desigualdad enorme en Chile, de la cual no nos enorgullecemos para nada y en la cual sabemos que hay que seguir avanzando. Respecto de los resultados que muestra este estudio, muestra unas realidades que ya acaban de mencionar Verónica y Juan Carlos, que son realidades graves, pero graves no solo porque ocurren, sino que porque además no cambian, ¿no? De alguna manera, esto que acaban de mencionar, por ejemplo, respecto de las expectativas de los profesores en los distintos niveles socioeconómicos, es un fenómeno que estamos viendo desde hace años atrás y que seguimos de alguna manera estancados en ese tipo de cambios. Por otro lado, me gustaría señalar que aquí los temas de las transiciones familiares y la pobreza es importante de alguna manera interpretarlas con cuidado, ¿no? No significa que en pobreza, por estar en pobreza, ocurran más ciertos fenómenos, sino que la pobreza es un factor de estrés para la familia que define que ciertas situaciones, por ejemplo, la inestabilidad laboral, la falta de ingresos económicos, de alguna manera generen un contexto que no favorece a lo mejor la estabilidad familiar de la familia tradicional. Sin embargo, me parece que es importante también señalar que tanto las situaciones de violencia como los divorcios o las separaciones son situaciones que afectan la vida familiar, que ocurren transversalmente en todos los niveles socioeconómicos. Lo que sí se produce con una tremenda desigualdad es que frente a esas situaciones, los niños y niñas y las familias de ciertos sectores de mayores ingresos cuentan con recursos suficientes para tener la ayuda que se requiere en momentos necesarios. Es decir, hay un andamiaje que se echa a andar por efecto más bien de la posibilidad de pagar un apoyo que es muy distinto de lo que ocurre en la situación de los niños y niñas que viven en situación de pobreza. En ese sentido, hay tres cosas que me gustaría mencionar y voy a ser lo más breve posible porque dada la complejidad del tema y lo interesante, dan ganas de sentarse a conversar aquí mucho rato. Primero, creo que puede ser que nos falte vocabulario aún para desarrollar las palabras adecuadas para conceptualizar las trayectorias educativas, en el sentido de que hoy día, tal como lo decía Verónica al final, tal vez lo que antes era la trayectoria regular, hoy día no es lo que vive la mayoría de los niños. Y tendríamos que preguntarnos si efectivamente queremos que vuelva a ser así, o más bien tenemos que considerar que hoy día las trayectorias educativas son diversas y que lo que importa es que sean trayectorias protegidas y justas, ¿no? En el sentido de que dentro de esa diversidad existan los apoyos necesarios para acompañar esos cambios. O sea, uno no podría per se decir que el cambio en un niño es malo, porque puede ser que hayan niños que hayan cambiado y estén mejor, ¿no? Lo que sí nos preocupa es que ese cambio sea desprotegido, sin acompañamiento y obviamente que existan situaciones de mayor violencia, por ejemplo, en ciertos niveles socioeconómicos que no están siendo abordadas en la escuela. Pero efectivamente hay un tema con la diversidad y con cómo acompañamos la diversidad, que sin duda es un tremendo desafío para cualquier sistema educativo, ¿no? Ahora, si uno se pregunta, bueno, ¿cómo podría ser un contexto más preparado para asumir esta diversidad? Ahí yo me voy más al ámbito de lo que plantea este trabajo que presentaron hoy día, que tiene que ver con la mirada del niño como sujeto, ¿no? Como sujeto con su subjetividad, me refiero, ¿no? Sabemos que la escuela es el segundo espacio más importante en la vida de niños y niñas, si no el primero para muchos de ellos, ¿no? Es un lugar donde se generan no solo hay una transmisión de contenidos y de aprendizaje cognitivo. La mayor parte del desarrollo social, emocional e identitario de niños, niñas y adolescentes transcurre en la relación con pares que se da desde el inicio del jardín infantil hasta la salida de los últimos años de la enseñanza media. Es una etapa fundamental. Por lo tanto,
la escuela hoy día ya no puede ser vista solo como un lugar de entrega de contenidos académicos. Los mismos autores lo señalan en el prólogo, en la presentación que hacen del estudio, ¿no? Que la escuela tiene que ser vista como un espacio de protección integral, diría yo, ¿no? Que donde hay una interacción, es un espacio de construcción de comunidad, es un espacio de construcción de ciudadanía. Hay niños, niñas y adolescentes que necesitan mejor andamiaje para transitar a lo largo de este proyecto, de este proceso educativo. Hay otros que no necesitan tanto el andamiaje y que pueden andar con sus propias competencias porque se adaptan mejor a este modelo que tenemos, que muchas veces es bien rígido, ¿no? Y esto es muy desigual, como decía antes, y por lo tanto, de alguna manera, el desafío de ser una escuela capaz de acoger a la diversidad tiene que ver, desde mi perspectiva, con, de alguna manera, resetear la mirada del espacio educativo solo como entrega de contenido y generar condiciones, competencias, capacidades para mirar también los vínculos, las interacciones, lo que pasa con un niño cuando el niño se separó de su familia, lo que pasa con un niño cuando tiene un duelo, lo que pasa con un niño cuando vive violencia. Todo eso no puede quedar invisibilizado. Y en ese sentido me parece que el estudio hace un tremendo aporte en recoger la mirada sistémica, ¿no? Y en mirar la interacción entre dos sistemas que siempre desde toda la historia de la educación siempre han tenido momentos de acercamiento y lejanía, como son el sistema familiar y el sistema escolar. Hoy en día sabemos desde la perspectiva sistémica que todo lo que ocurre en uno de los sistemas afecta al otro, ¿no? Por lo tanto, ese niño que va a aprender con una vivencia de violencia familiar es un niño que aprende de peor manera. Pero sabemos también que los efectos de las experiencias negativas en la vida de los niños, es decir, cuando las situaciones de estrés en la vida del niño se transforman en estrés traumático, esto tiene más que ver con la falta de acompañamiento del proceso, no con el evento en sí mismo. Por lo tanto, un niño que se cambia de colegio y que entra a un espacio nuevo, que es acogido, que es introducido, que es acompañado, que tiene un compañero monitor que está responsable de mostrarle dónde queda el baño, la biblioteca, el casino, lo que sea, puede ser una experiencia distinta, ¿ya? Y en ese sentido me parece que ese tema es clave. Y por último, este estudio aborda una dimensión del derecho a la educación que es fundamental, que es la calidad de la experiencia educativa, ¿no? Y en ese sentido, la calidad de la experiencia educativa fue incorporada como como parte del derecho a la educación, porque sin duda es un factor clave para el desarrollo pleno y para la capacidad de aprendizaje. Hay una autora española que dice que solo una escuela afectiva es efectiva. Y a mí me parece que esa frase resume en gran medida lo que yo creo que uno esperaría que vivieran los niños en el sistema escolar. El sistema escolar les puede entregar muchos aprendizajes, pero lo que uno espera y lo que esperan las familias es que los niños además lo pasen bien aprendiendo, ¿no? Y que lo pasen bien con los compañeros y sea una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. Y en ese aspecto, bueno, la conducta de un niño difícil, complejo, como se tipifican a veces un alumno difícil, tiene que ser entendida como una conducta con un significado detrás y que por lo tanto requiere una atención particular y a tiempo, ¿no? Y ahí el sistema flaquea, ¿no? Ahora, en relación a eso, solo 3 pequeños puntos para cerrar. Primero, en UNICEF hicimos un estudio sobre reglamentos escolares, en el cual también tuvimos la posibilidad de compartir con el equipo de Verónica y Juan Carlos, y vemos cómo, si bien estamos transitando desde un enfoque más bien punitivo a uno más formativo, nos queda mucho camino por recorrer. Y por Dios, qué distinta sería una escuela que aprovecha los momentos difíciles en que hay tensión en la disciplina de la escuela para formar conductas ciudadanas, para formar repertorio conductual diverso en los niños y las familias, y no solo empuja, castiga y saca, finalmente termina
en su grado extremo excluyendo. Segundo, la respuesta a este acompañamiento integral de los niños desde la perspectiva emocional, que considere su subjetividad, no tiene que ser solo de la escuela. Para esto el intersector es clave. Es clave el Ministerio de Desarrollo Social en su tarea, es clave el sistema de salud, es clave la respuesta que hagamos como comunidad, que se haga como comunidad y no solo que los profesores tengan que hacer toda la pega. No es ese el mensaje, ¿no? Y por último, me parece que es clave mirar esto también en la mirada de género, porque eso sale muy fuerte también en el estudio, como en esta experiencia emocional y subjetiva de la escuela, las niñas aparecen no pasándolo bien en este espacio de manera creciente. En general, nosotros no miramos mucho el tema de género como país, diría yo, en el ámbito escolar, porque si nos quedamos con la mirada del acceso, somos un país donde el acceso es equitativo. Sin embargo, esto da cuenta, este resultado da cuenta de algo que sospechamos y sabemos que ocurre, que hay adentro, las interacciones reflejan también lo que ocurre a nivel de la sociedad, en que las igualdades de género todavía no son una realidad plena y por lo tanto hay tal vez un zoom que hacer respecto de esto. Eso. Muchas gracias, Francisca, por tu comentario, muy interesante. Yo creo que hay ideas bien claves acá, por ejemplo, a propósito también de lo que comentabas de los reglamentos, como muchas veces el sistema educativo está diseñado, ¿no?, pensando en un estudiante promedio, ¿no? Y en ese sentido las políticas de estandarización como que ayudan también mucho a generar ese esquema que se instala en la escuela y que justamente nos impide ver estas trayectorias diversas y ver cómo las y los estudiantes tienen distintas experiencias que van más allá del acceso, pensando en la inclusión, ¿no?, sino pensando en otros procesos como son la permanencia, la promoción, así como el logro de aprendizaje, ¿no? Junto al compromiso suscrito en la Convención de los Derechos del Niño, como país, a propósito también de lo que hablábamos de la intersectorialidad y que este es un debate que ha sido permanente en las últimas décadas, hemos identificado la necesidad de generar una institucionalidad que permita el resguardo efectivo de los derechos. Parte de este esfuerzo, el año 2018, entra en funcionamiento la Defensoría de la Niñez, liderada por la abogada Patricia Muñoz, quien tiene justamente por objetivo velar por la difusión, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para comentar y entregarnos su percepción respecto a los hallazgos de esta encuesta, dejamos con ustedes a Pamela Meléndez, abogada de la Defensoría de la Niñez. Adelante, Pamela. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Primero saludar a quienes nos acompañan también desde lejos, desde esta transmisión. Y también nuevamente comparto plenamente los agradecimientos de Francisca, ¿cierto?, de la oportunidad de hablar de estos temas y de que existan investigaciones al respecto que nos van día a día alimentando el entendimiento del derecho a la educación, pero como un derecho humano. Entonces, incluso ese video que se muestra invita a esa reflexión. Entonces, mi agradecimiento a Verónica, a Juan Carlos, y a Juan Pablo y a todo el centro que está en esta línea de investigación y poniéndose esta trayectoria a largo plazo para seguir en este esfuerzo de entregar información y ir fortaleciendo un sistema que tiene una gran tarea, ¿cierto?, en un país como Chile que es desigual. Yo quería hacer algunas referencias de los puntos de encuentro que desde la Defensoría de la Niñez se vislumbran en este estudio, que viene a complementar y a reforzar este entendimiento del derecho humano a la educación, y también los esfuerzos que va a hacer una referencia a lo que hemos hecho también como país, como para ir hacia a la equidad del derecho y al acceso a este derecho. También hay un reconocimiento ahí y por ende los procesos tienen sus tiempos para lograr aquello que queremos, que es ojalá un acceso equitativo al derecho a la educación. Y de ahí me voy a centrar quizás en uno de los resultados por el tiempo y también las oportunidades que nos muestra este estudio, o sea, y las oportunidades de este estudio y sistema. Voy a verlo al final. El primer punto de encuentro, como ya se señalaba, el enfoque de derecho humano
para el entendimiento del derecho a la educación. Eso parece a veces baladí, pero no es tan así. Entenderlo como un derecho humano, como un derecho económico, social y cultural, involucra también un reconocimiento, y ahí, Juan Pablo, tú dabas este gran reconocimiento a través del contexto de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? No hace tan lejos, y creo que ninguno de los que está aquí presente nació desde que una convención ratificada, ¿cierto? Entonces, hemos tenido una trayectoria escolar y una trayectoria también familiar desde una comprensión distinta de la niñez y la adolescencia. Entonces, todo esto que está ocurriendo, todas estas conversaciones que tenemos ahora, hay que abrazarlo, y también en ese entendimiento que todo esto implica un cambio cultural. Y a veces genera mucho el sentido de urgencia necesario, pero es algo que se construye, es algo que tenemos que ir día a día poniendo a disposición a los organismos públicos, a las escuelas que se relacionan con niños y adolescentes, y a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con la niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos humanos, y eso se aprende y eso se vive. Por eso voy a tomarlo al final. Y la oportunidad que nos ofrece este estudio desde la mirada del enfoque de derechos humanos es ir identificando aquellos problemas que están en el centro de nuestras sociedades, que no permiten la plena realización de los derechos humanos de manera universal, ¿cierto? Entonces, este estudio identifica, y eso es un gran valor, junto con otro, y ahí voy a mencionar las otras tipos de investigaciones sobre mejoramiento educativo también, que van mirando qué está pasando en nuestros sistemas, que está al centro, que no permite que hoy día estemos entregando un derecho a la educación desde la perspectiva de universalidad y de dependencia que tienen todos los derechos humanos. Entonces, primero, valorar que esté el enfoque de derechos humanos en este estudio y que esté desde el principio evidenciado. Y junto con el hito de la convención, ahí Francisca mencionaba también una frase, yo me remito a finales de los 90 también a Delors, ¿cierto? Con UNESCO, que este gran estudio que hice como un poco diciendo qué es el derecho a la educación, y dice como aprender, ¿cierto? Aprender conocimiento, dice aprender a hacer, aprender sobre el ser, ¿cierto? Y aprender a convivir con otro. Entonces, desde ahí, en ese entonces, con la ratificación desde fines de los 90, ya estamos diciendo, tenemos desafío, el derecho a la educación es mucho más, como decía Francisca, que el conocimiento. Es el desarrollo, es el que permite el desarrollo integral, ¿cierto?, de los niños y adolescentes, también desde el punto de vista de la convención. Y ahí también volvemos también a fines de los 90, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales da estas 4 características interrelacionadas del derecho a la educación, y ahí Francisca mencionaba una, que era la calidad, que es la aceptabilidad del derecho, y también la adaptabilidad. Y ahí yo voy a abordar un punto que desde la Defensoría de la Niñez hemos visto que cómo nuestro sistema permite poco llegar a la adaptabilidad del derecho para situaciones súper concretas, especialmente para niños y niñas bajo cuidado del Estado. Que es algo que hemos ido viendo a través del ejercicio de esta institución nueva, pero con intensidad ha tenido que sumergirse en este cambio cultural que necesitamos como país. Y en eso también volver este enfoque de derechos humanos necesario, se agradece, y completamente de acuerdo desde donde se mira el derecho a la educación y lo que ofrece este estudio. Sí, también mencionar los esfuerzos del país por lograr equidad. Y ahí traté de hacer un listado, pero como en los planes de mejoramiento educativo, la implementación de los CRA, ¿cierto?, de los centros de recursos de aprendizaje, los laboratorios de enlace, me acuerdo, en la jornada escolar completa. Era un gran esfuerzo de sacar, ¿cierto?, la mirada del derecho a la educación solo desde la mirada cognitiva, la subvención escolar preferencial, solo por mencionar algunas de las políticas. También hablamos de las expectativas para el ingreso a la educación superior, ahí se me vino el PASE, que también, o el ranking de nota, como un esfuerzo por lograr equidad en el derecho a educación. Y voy a tocar al final, como no menor, el tiempo que ha sido, pero el cambio que declara querer la ley de no selección, lucro y copago. O sea, esa también es un gran puntapié y una gran decisión como país, que hemos dicho, si usted tiene recursos públicos, usted no puede seleccionar,
y elegir a qué estudiantes educar, ¿cierto? Ese es un cambio de paradigma, y, le dice, y todos los niños tienen derecho a una educación de calidad, independiente de su condición de origen, de si pudo preparar o no una prueba de ingreso, de la situación de sus padres, si están o no en determinado tipo de contrato de familia, etc. Entonces, eso también lo pongo como una oportunidad y como un reconocimiento también que como país estamos haciendo esfuerzos y hay que sostener esos esfuerzos, porque todo eso involucra un cambio cultural. Y dentro de los temas relevantes que también ofrece este estudio es que a los niños les pasan cosas. A los niños y adolescentes les pasan cosas. Y eso, si un sistema educativo no lo reconoce, el sistema educativo y los sistemas en general que están alrededor de los niños y adolescentes, vamos a estar siempre chocando. O sea, a los niños y adolescentes les pasan cosas, se les vulneran sus derechos. Ahí es cambios de estructura, lo que ustedes mostraban, de estas transiciones, cambio en sus composiciones de familia, cambio desde el lugar donde viven. Si no reconocemos eso, es poco probable que el primer reconocimiento que podamos tener un sistema que se adapte a aquellos requerimientos. ¿Ya? Y en ese reconocimiento, un reconocimiento no solo legislativo, desde la Facultad de Educación, o sea, desde todo el intersistema que rodea al derecho a la educación. Y en eso que a los estudiantes le pasan cosas, de lo que hemos visto por la Defensoría de la Niñez, uno de los grandes desafíos que imagino que aquí lo vemos por ID, que es mayor, ¿cierto? Desde el niño y niña bajo cuidado del Estado, es decir, que están fuera del sistema familiar y tienen que vivir una residencia, la mayoría de las veces por vulneraciones graves de sus derechos humanos. Y también aquellos que se encuentran privados de libertad, ¿cierto? Por estar en conflicto con la ley penal. Hoy día el Estado es responsable de ellos, sabe dónde están, ¿cierto? Y, por ejemplo, uno de los derechos tan habilitadores como el derecho a la educación, todavía no logramos entregar una educación que se adapte a sus necesidades. Desde la Defensoría hemos conocido muy buena práctica, pero desde que la mayoría prepara exámenes libres, es decir, no está hoy día está en un colegio con sus pares, desde que se le exige muchas veces, porque son, como decía Francisca, estos niños mal etiquetados como problemáticos, se le exige muchas veces ser acompañado por alguno de los cuidadores de trato directo, estar a disposición al llamado, como ciertas condiciones para que un establecimiento educativo les enseñe, pueda ejercer su derecho. Eso es uno de los temas que se me vino a la luz al leer el estudio. Y el siguiente también, y que agradezco enormemente, el que se haya encuestado a los estudiantes y en la mayoría de su edad, ¿cierto? De primer ciclo básico, segundo y la enseñanza media. Porque si no es de sus voces, es muy difícil que sepamos qué les pasa. Entonces, ahí valoro esta mirada que hablaba Juan Carlos de todos los actores que están involucrados en el sistema. Muchas veces vamos a solo los profesores, solo los directivos, y aquí que los estudiantes estén al centro, de que nos cuenten cuáles son sus trayectorias, es muy en la línea y muy valorable para seguir viendo lo que pasa en estas trayectorias y poder como sistema adecuarnos en lo que les pasa y en lo que sienten al respecto. Y solo me quedan como 2 minutos, solo para ver el tema de uno de los resultados altamente preocupantes. No me voy a ir a las trayectorias, sino me voy a ir a los resultados sobre acoso y violencia. Altamente preocupante lo que se señala sobre violencia sexual. Señalan y reportan que situaciones de violencia sexual desde el segundo ciclo básico, el primero no se le pregunta, entonces el segundo y enseñanza media. Y eso vuelve a decir, a las estudiantes les pasan cosas, y les pasan cosas muy graves. Entonces, o seguimos haciendo la vista gorda, o acompañamos esos procesos y nos hacemos una reflexión pedagógica, hacemos una reflexión como escuela, adecuamos nuestros protocolos de estándares de acompañamiento de derechos humanos que no permitan la revictimización, donde se respete el derecho a la intimidad de niños y adolescentes. Entonces, este estudio nos dice, le pasan cosas, pero también nos pone la oportunidad, lo voy a ver como una oportunidad, de adecuar los protocolos de prevención y también de actuación en caso de vulneraciones de derechos. Nosotros hemos hecho varias capacidades porque
es algo primero difícil, es algo que se aprende a hacer, que no todo, que desde la Universidad de Educación, de Facultad de Educación, no se pone un foco de decir, esto es un tema que les va a pasar, como profesores les va a pasar, como asistentes de la educación les va a pasar, como directivos que van a tener que lidiar con estas situaciones. Y es muy importante poder lidiar y acompañar esas situaciones desde un enfoque respetuoso con los derechos de niñas y adolescentes. Y eso es un desafío que tenemos aún en la escuela, y eso se educa, se aprende, se puede hacer, pero requiere una reflexión constante desde la escuela. Y solo para ver como oportunidades, otra oportunidad, temas de conflicto, de convivencia escolar y cohesión. Estoy súper de acuerdo ahí con Verónica. La pandemia nos puso una pausa en situaciones de violencia que estamos viviendo al final de 2019, si es que se recuerdan, graves situaciones de violencia, de represión policial dentro de la escuela, y la pandemia nos puso una pausa, pero ¿qué hemos hecho como país para que se pueda haber una mediación de conflictos dentro de la escuela, respetuosa, y que no haya que haber enfrentamientos armados dentro de la escuela para solución de conflictos de manera pacífica? Porque esta mirada también de los derechos humanos dice, el conflicto es una oportunidad, ¿cierto? Desde la convivencia. No podemos decir que no van a haber conflictos, y la oportunidad es poder resolverlo de una manera pacífica y desde la mirada respetuosa de los derechos de todos los miembros de la comunidad. Y también otra oportunidad, ya había hablado desde la implementación, que sigue en implementación, el no selección, lucro, la no selección, no lucro y fin del copago, pero también el fortalecimiento de la educación pública. Ahí dentro de los resultados estaba el tema del IB, pero colegio municipal. Siempre estaba como algunos de los resultados más desfavorables, IB muy alto y que era de dependencia de tipo municipal. Estamos en una de las reformas más grandes que crea un montón de servicios públicos, que es la desmunicipalización y la nueva educación pública. Ahí tenemos una gran oportunidad como país. Hoy día mismo se está discutiendo de sacar la urgencia, pero un proyecto de ley que no solo aplaza el plazo, pero también propone muchas mejoras que este sistema requiere. Porque la implementación es cuando se ven, donde se juega la mayoría de las políticas públicas. O sea, ahí tenemos un gran fortalecimiento, y yo veo aquí en este estudio, y ahora sí que lo último, y la otra oportunidad es la evidencia. O sea, lo que ustedes están haciendo permite, primero, visibilizar el tema, pero también visibilizarlo desde el dato, y desde esta encuesta de representación nacional nos ayuda mucho a dar luces, no solo en las políticas públicas, sino también a las escuelas. Y ahí, siguiendo con la línea de investigación de mejoramiento escolar, para decir que no es determinista la situación de pobreza, esta investigación que apoyó UNICEF también al principio, que era el de mejoramiento escolar, que nadie dijo que no se puede, ¿cierto? Ver las trayectorias, los desempeños de escuelas en contextos de pobreza, y después, 10 años después, nadie dijo que era fácil, ¿cierto? Y ahí se veía ese segundo libro, y ahí se ve que el tema de las expectativas que trataba Juan Pablo es muy, muy importante para lograr la sostenibilidad de los cambios, pero las expectativas se alimentan, así que también ahí hay un desafío del sistema de lograr expectativas de que todos los estudiantes, sin importar el lugar de donde nacen, pueden aprender y tienen el derecho a aprender. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Pamela. Yo quiero tomar un poco de tu intervención. Creo que hay una aparente tensión, pero yo creo que es un desafío en dos niveles, de cómo tenemos que transformar un sistema educativo que piensa en este estudiante promedio y genera un camino supuestamente ascendente, pero que uno de los elementos que hemos conversado hoy día es que quizás debiésemos pensar las trayectorias como diversas, pero a la vez también cómo somos capaces de entregar respuesta a aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y que han sido más afectados. Y yo creo que ahí tú lo pones cuando hablas, por ejemplo, de la escuela en contextos de encierro. Uno también podría incorporar las aulas hospitalarias. Yo creo que es bien interesante cómo finalmente se configura un mapa de desafíos respecto a cómo podemos generar o podemos un poco cambiar este escenario que se muestra en los resultados de este estudio. Así que muchas gracias, Pamela y Francisca, de verdad muy, muy, muy interesantes los comentarios que han realizado, y ahora los quiero llevar a algunas preguntas que nos han llegado
en estos minutos que nos quedan y poder compartir algunas ideas, ¿no? En primer lugar, esto nos lo pregunta directamente ahí para Verónica y Juan Carlos, respecto a, y un poco Pamela también lo tomaba en su intervención, hacía referencia de qué dice este estudio específicamente en materia de violencia y acoso, ¿no? Algo que ya hablábamos era cómo las condiciones de permanencia, ¿no? También estaban fuertemente afectadas dentro de las temáticas de violencia. Entonces ahí, Verónica, Juan Carlos, si alguno de ustedes nos puede comentar, más o menos a grandes rasgos, cuáles son los elementos que aparecen en la encuesta y cómo esto afecta, obviamente, las trayectorias de las y los estudiantes en base al escenario que ya hemos ido configurando. Quien quiera responder ahí, active su micro. Ver. Específicamente, las preguntas respecto de acoso y violencia vienen de proyectos Fondesit de nuestra línea en convivencia desde hace tiempo, en que hemos trabajado con investigadores internacionales y que han sido aplicados también en otros contextos, en el programa Habilidades para la Vida de JUNAEP, en un sistema de monitoreo de la convivencia. Si no me equivoco, Juan Carlos, son las mismas muy parecidas porque hay pequeñas modificaciones. Y la pregunta sobre, entonces, estas miden victimización. ¿Cuántas veces durante el curso de de un mes, el estudiante reporta haber sufrido alguna de las siguientes? Amonestación verbal de parte de su persona, es entre pares. Y luego hay una que es de profesores a estudiantes y también de viceversa. Y una de esas tiene que ver con el acoso sexual. Te comento en relación a la habilidad para la vida porque hemos venido trabajando en un programa muy grande en Chile, todos saben, está en la JUNAEP, atiende, está en los establecimientos de mayor IBE y hemos ido trabajando con ellos tanto desde el punto de la investigación como la intervención que hacer. Un poco la pregunta que hace Pamela, ¿no? Porque en vez de guardar como la mugre bajo la alfombra, es mejor empezar a reconocer y visibilizar estos temas. Lo que nosotros hemos ido estudiando, porque en esta encuesta que tiene la gran ventaja que es una encuesta representativa, ¿cierto? Nacional. En cambio, el trabajo que nosotros hacemos con JUNAEP es focalizado, son todos los estudiantes que trabajan con HPV, que es un programa focalizado. Pero en ese contexto hemos hecho un estudio que está junto con Manuela García, está publicado en una revista internacional, Child Abuse and Neglect. Cuáles eran los factores más que permitían predecir el acoso sexual entre pares, y lo que nos dimos cuenta ahí era que primero está más presente en varones, no en mujeres, y con sobreedad. La sobreedad es el hecho de tener una edad cronológica de 2 años o más respecto a tus pares. La mayor parte de las veces es por efecto de la repitencia escolar, ¿cierto? Por un alto nivel de ausentismo, por malas notas, también puede ser por enfermedad que genera el ausentismo, etc. El decreto 67 es otro gran avance, le agregaría a las que ha señalado Pamela, el decreto 83, que las personas que trabajan en la educación diferencial saben lo importante que ha sido respecto, y el 67 es muy nuevo, que elimina la repitencia automática. Entonces, la repitencia automática genera sobreedad, y en Chile hasta ahora tenemos altas tasas de repitencia, y eso genera efectos súper importantes para los estudiantes que viven la repitencia, no solo en términos académicos, sino que ellos son más propensos a recibir más acoso sexual y son estudiantes varones. Entonces ahí hay un tema como muy importante. También sabemos que son estudiantes con discapacidad, o sea, los que están en los proyectos de integración escolar que están en la regular. Ese tipo de análisis más fino nos permiten ir identificando también formas de prevenir, ¿cierto? Y de apoyar y de promover. Y ahí lo que hemos ido haciendo es un trabajo conjunto, como dice, y me parece que la unidad de mediación también de la superintendencia también ha hecho lo suyo respecto de la mediación escolar, ¿cierto? Y las distintas formas de ir avanzando en una forma de trabajar los protocolos y la convivencia en general que no sea altamente punitiva. También nosotros en el estudio Fondesit que realizamos y que yo dirijo, que se lo mostramos a UNICEF, a Francisca y su equipo, da cuenta de que las prácticas de te empujo, te castigo, te pongo altas anotaciones negativas, te mando inspectoría y mejor ándate para la casa,
por ejemplo, están mucho más representadas también en estudiantes varones, en estudiantes con discapacidad, específicamente con déficit atencional. Entonces, empieza a aparecer evidencia múltiples veces, distintas encuestas que nos van señalando los niños. Sí, Ahí Juan quiero, Carlos. sí, ahí quiero hacer también un elemento, o mencionar un elemento que es importante, que cuando vemos violencia o los resultados nos muestran que la violencia no es puntual o no solamente existe en un estamento, no solamente existe violencia entre los niños, no solamente existe violencia entre los profesores y los estudiantes, sino que el espacio escolar funciona como un sistema donde todos se pegan de alguna forma, donde todos se tratan mal de alguna manera. Entonces, los profesores reciben o reportan malos tratos de los apoderados, a su vez, los estudiantes reportan malos tratos de los profesores y entre ellos. Entonces, lo que tenemos ahí son culturas escolares que efectivamente nos cuentan una historia similar. Entonces, como ya que no tenemos expectativas, nos agarramos a copo. Entonces, el tema es cómo efectivamente acompañamos esos procesos. Yo creo que lo que lo que han dicho Pamela y Francisca es bien importante. Las transiciones no son malas per se, pero en la medida que estén soportadas por una infraestructura de gestión del cambio, en este caso de gestión de desarrollo personal, no solamente nos estamos o estamos entregando a niños a que manifiesten o reproduzcan la misma cultura que está instalada. Entonces creo que ese es un elemento importante. No es solamente estamos hablando de violencia escolar, violencia entre los niños, sino esto también se manifiesta en otros actores de la comunidad educativa. Sí. Muchas gracias, Verónica y Juan Carlos. Los quiero llevar a otro tema, a un elemento que mencionó Juan Carlos dentro de la presentación y que yo creo que también es muy interesante a propósito también del trabajo que ambas instituciones, de UNICEF por parte de Francisca y la Defensoría de la Niñez por parte de Pamela, han podido trabajar, que es el contexto actual. Efectivamente, este estudio es pre-pandemia, pero sabemos que la pandemia vino a generar una serie de cambios, digámoslo así primero, que por un lado, obviamente agudizaron ciertas situaciones, pero yo creo que también sería interesante preguntarnos de qué manera también la pandemia ha abierto otras discusiones respecto a lo educativo, que también podrían ser oportunidades para transformar la situación actual o la lógica que hoy día estamos encontrando como diseño detrás de esta educación altamente segregadora. Entonces mi pregunta va por ese lado, ¿no? Respecto a los efectos de la pandemia y en relación a los resultados más o menos que hemos visto. ¿Qué elementos consideran ustedes que se han agudizado y qué oportunidades también se han abierto en todas las adecuaciones que hemos tenido que asumir durante esta etapa? Ahí no sé si Francisca o Pamela quiere partir y obviamente también ahí Verónica y después Juan Carlos si quieren agregar algo. Francisca, por favor. Sí, bueno, de todas maneras yo te diría que si hay algo que sabemos de la pandemia es que no nos afectó a todos por igual y que nuevamente afectó de peor manera, en este caso a los estudiantes de los colegios de menores ingresos, colegios municipales en general tuvieron menos capacidad de reacción y de movimiento en términos de volver a la presencialidad que ha sido irreemplazable y de tener las capacidades también para acceder y usar de buena manera todo lo que es las tecnologías de información, la internet, etc. Yo te diría que como de las reflexiones que quedan a posteriori se me ocurren como tres cosas. Una, claramente surge como una pregunta respecto de qué queremos de la educación que viene en términos de formar habilidades y competencias versus entregar contenido, ¿ya? Porque si hay algo que vimos durante este tiempo es que los contenidos están todos en internet de alguna manera, pero la capacidad de resolver problemas, de saber qué información es buena o no, cómo me organizo para estudiar, el interés por el aprendizaje, que es algo que se aprende desde muy chico, son temas que hoy día tienen que abordarse con tremenda urgencia, ¿no? O sea, una población de estudiantes creativos, reflexivos, que tienen capacidad de resolver problemas, que son resilientes frente a situaciones de estrés como la que vivimos, sin duda están mejor preparados que solo por el hecho de tener ciertos conocimientos determinados. Eso diría yo. Segundo tema, lo socioemocional entró por todas partes como un tema súper relevante porque
Me acuerdo a principios de que estábamos con las cuarentenas, en algunas de las webinars, escuchaba a un especialista de salud mental que decía aquí, la curva de las personas que van a morir es más corta y aguda, las que van a estar enfermos es más amplia en términos de la cobertura que va a tener, pero la curva del afectamiento de salud mental era mayor en cantidad de gente y mucho más prolongado en el tiempo, porque la cantidad de personas que nos vimos afectados por las cuarentenas o por duelos de familiares, de personas cercanas, o por el tema económico, etcétera, y apareció el tema de socioemocional como algo relevante en el mundo de la educación, cosa que ya venía de alguna manera siendo, pero hoy día lo que uno escucha y espera es que lo socioemocional no haya sido solo en términos de apoyo ahora, sino que más bien se quede y podamos también pensar no solo en la subjetividad de los estudiantes, sino también en la subjetividad de los docentes que necesitan buenas condiciones para trabajar, etc. Y por último, yo diría que un aprendizaje respecto del tema de las tecnologías es que finalmente la educación puede llegar y puede ser la tecnología una manera de llegar a estudiantes que no siempre pueden estar en el aula. Por ejemplo, parte de los ejemplos que dio Pamela o Verónica, o sea, los niños que están hospitalizados, los jóvenes que están en centros de reclusión y que tienen que continuar con su estudio, podrían eventualmente hacerlo bajo un formato online legitimado, bien preparado y con las competencias y mediación del adulto que requiera. Eso diría por mi parte. Muchas gracias, Francisca. Aprovecho el tiro de llevarle la pregunta a Pamela también y le añado un elemento, ¿no? También estamos en un momento histórico particular, ¿no? Estamos a las puertas de una elección presidencial, pero más aún, más allá de eso, tenemos también andando un proceso de creación de una nueva constitución, en el cual justamente, a propósito del enfoque de derechos humanos, nos estamos preguntando de qué manera nos imaginamos un país que pueda generar ciertas condiciones para aquello. Entonces, ahí, Pamela, te pregunto primero, si quieres también referirte a la primera pregunta sobre la pandemia, pero también respecto a qué elementos o cómo el proceso constitucional puede aportar dentro de los cambios que necesitamos para resguardar trayectoria educativa. En el primero solo como de oportunidades que nos trajo la pandemia, una oportunidad es una oportunidad que muchos la tuvieron que vivir dolorosamente y yo creo que dolorosamente, pero y un poco arreglándoselas como pudieron, pero fue finalmente generar acceso a tecnología o autonomía en materia tecnológica que nuestros niños, niñas y adolescentes con la sola clase de computación que algunos tenían 1 o 2 horas a la semana, si es que había computador, o sea, laboratorio de computación en su escuela, podía lograr. O sea, el hecho de, para aprender las cosas tienen que tener un sentido, hoy día el sentido era poder conectarse con un otro y eso generó una posibilidad y democratización dolorosa para muchos que tuvieron que esperar, para muchos estudiantes, pero quiso avanzar en aspectos de autonomía, de que desde hacerse un correo electrónico los estudiantes, manejar su correo electrónico, ingresar a clases de manera y entrar como en la era digital de un día para otro, y eso quizás no fue mucho más rápido que hartos laboratorios de enlaces que tuvimos en su momento nosotros o algunos de nosotros como estudiantes. Entonces, es una tremenda oportunidad, la democratización a través de las tecnologías, del acceso a muchos conocimientos que antes no se hacían necesariamente desde la escuela. La utilización de computadores, escribir, o sea, todo eso es una ganancia para la sociedad que estamos viviendo hoy día. Y sí, también el contexto es, no solamente ahí quería complementar, Juan Pablo, de pandemia, sino también de la crisis social que estábamos viviendo anteriormente. Entonces ahí, como lo que también decía Francisca, la tremenda oportunidad y desafío de seguir generando como país
una cultura en que permita mediar conflictos, el diálogo, resolver diferencias de manera pacífica y de manera constructiva. Y ahí lo que decía Francisca, lo socioemocional es muy importante. Esas son habilidades importantísimas para poder desarrollar aquello, pero uno no puede enseñar lo que no sabe. Entonces, las facultades de educación ahí son un elemento importantísimo. O sea, va a cambiar la escuela, pero también tiene que cambiar la educación para poder adaptarse. Y ahí otro desafío, afrontar las crisis. Estamos en un momento de mucho cambio por crisis climática. Somos un país que le pasan cosas en términos de nuestras condiciones donde estamos ubicados. Entonces, esta es una gran crisis que nos deja muchas lecciones para fortalecer el sistema educativo, también todo el sistema que lo rodea para enfrentar crisis y de manera respetuosa con los derechos de los niños. Y proceso constitucional, una tremenda oportunidad que no puede sino hacerse de la manera adecuada y legítima a través de la escucha de quienes van a estar aplicando en un futuro corto la Constitución. Entonces, ahí es clave escuchar a los niños y adolescentes con sus inquietudes, con sus pareceres como sujetos de derecho, con igualdad de opinión. Ahí yo creo que hay un gran desafío y una gran oportunidad en el proceso constitucional. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Francisca. Vero, Juan Carlos, si quieren un comentario chiquitito, estamos cerrando, pero Sí. obviamente ahí para poder ir con Muy sus brevemente. conclusiones. Yo creo que parte de los desafíos que ha dejado en evidencia la pandemia tienen que ver con hacer más patente, más evidente, al menos dos nudos críticos que nosotros visualizamos en el centro para avanzar a una educación de carácter inclusiva para todos los niños, sin que sus condiciones de base, sin generar que eso sean obstáculos para ello. Uno tiene que ver con el sistema de voucher, dejó en evidencia como la precariedad de no tener una forma de financiamiento más estable para la escuela, y aquí me quiero centrar en lo que señaló Francisca respecto a los apoyos. Hoy día había un debate respecto de los PIEs en relación al que dice uno y otro candidato presidencial. Y me parece que eso pone en el punto central el que los PIEs para muchos establecimientos, para los padres, para las familias, significa apoyos. O sea, la inclusión, a diferencia de la integración, tiene que ver con apoyo en el aula regular. Y eso es una manera de acompañar, ¿cierto?, las trayectorias. O sea, tiene que ver con profesores que trabajan con profesionales de apoyo, no con estudiantes individuales, sino con toda la escuela, bajo modelos de escuela total, que se llaman, y me parece, y además acompañar flexibilidad. Entonces, si algo ha hecho la pandemia es mostrar que eso es posible. Nosotros hemos visto mucho trabajo de educadores diferenciales que ahora trabajan más con los profesores jefes de orientación y con los profesores de las salas de clases de la asignatura, para poder un poco como hacer inclusión para todos los estudiantes. Y creo que esa es una oportunidad que hay que seguir visualizando, aprendizaje basado en proyectos, todas esas metodologías que son en el fondo mayor flexibilidad curricular. Y por otra parte, me parece que también dejó en evidencia el nudo crítico respecto a estandarización y rendición de cuentas que tú señalaste, Juan Pablo, respecto de la suspensión del CIMSE, de la evaluación docente, y cómo eso también ha sido una oportunidad para generar otras experiencias escolares por parte de los docentes, otras oportunidades para crear, para innovar y para acompañar también el bienestar socioemocional. Nosotros también en los resultados cualitativos nos aparece lo mismo, el bienestar socioemocional como un tema eje, pero las comunidades escolares ahí ponen el énfasis que no se trata de un bienestar del estudiante tú a tú, sino que cómo generamos condiciones estructurales, ¿cierto?, organizacionales, para que la escuela pueda generar mejores posibilidades, oportunidades de bienestar de esos estudiantes, que pasa nuevamente por las oportunidades, por el acompañamiento en esas situaciones que son de tránsito, que a veces son más permanentes y que son como crisis normativas y no normativas, que finalmente son nuestra norma, son parte de la vida. Yo también tengo un comentario muy breve que yo creo que sin querer fue una de las ganancias o o si podemos entender como hecho positivo en algún momento que haya pasado en la pandemia. Y que es que efectivamente esto logró acercar las escuelas y las familias. Uno de los dilemas clásicos o de los temas clásicos que uno escucha en términos de lidiar con la escuela es que existe una separación entre la experiencia familiar y la experiencia escolar. Y la pandemia permitió unir de nuevo esos mundos. No metiendo la escuela al colegio, que era una de las cosas que usualmente se esperaba, sino que
sino, no, o sea, no metiendo la familia al colegio, sino ahora metió la escuela al interior de la vivienda. Y el rol de los docentes yo creo que hoy día ya no puede ser considerado por ningún padre como fácil. Entonces, cosas de situaciones como esas, que permiten romper mundos a través de la tecnología y por estas situaciones catastróficas que nos tocó vivir, creo que finalmente sí también pueden ser como transición, y si son bien manejadas y si hay un apoyo razonable, pueden significar una valorización de la profesión docente y una mayor integración y responsabilización de las familias en los procesos de aprendizaje. Creo que ahí hay un espacio que también es una oportunidad a partir de la pandemia. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Verónica. Sin duda, actualmente, en este contexto, enfrentando una crisis sanitaria, ¿no? Donde estamos escribiendo una nueva constitución y a puertas del proceso eleccionario que acompañará esta nueva Carta Magna, es tremendamente relevante considerar los resultados de este estudio como una alerta, para que tanto el sistema en general, la constitución, las leyes, pongan realmente como prioridad el interés superior de niños, niñas y adolescentes y se haga cargo de la gran desigualdad que hemos permitido durante décadas. Por ello, como centro, además de entregar evidencias como las aquí presentadas, hemos desarrollado una plataforma constituyente en nuestro sitio web, en la cual de manera colectiva hemos levantado una serie de insumos que avanzan en la comprensión del derecho a la educación, justamente como el resguardo de las trayectorias educativas a lo largo de la vida para todos y todas. Les agradecemos a quienes nos han acompañado esta tarde, a Francisca, a Pamela, a Verónica, a Juan Carlos, a Natalia, que nos ha estado acompañando con la lengua de señas chilena, así como a todos y todas quienes nos han acompañado a través de la transmisión de YouTube y Facebook Live. Les recordamos que el informe completo lo podrán encontrar en nuestro sitio web www.eduinclusiva.cl, así como el acceso a nuestra plataforma constituyente, y también les recordamos seguirnos a través de nuestras redes, Centro de Investigación para la Educación Inclusiva en Facebook, EduInclusiva TV en YouTube e Inclusiva Educa en Twitter, donde seguiremos compartiendo evidencias y propuestas para avanzar hacia una educación inclusiva. Esperando que todos tengan una excelente semana de lo que queda. Un gran abrazo y muy buenas tardes. Chao a todos, buenas tardes.